Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un video más de los aromas de la Catrina. Muchas gracias, estoy muy contenta porque ustedes han estado haciendo que este canal y esta comunidad esté creciendo. Yo de verdad lo agradezco muchísimo, de que sigan entrando y sigan compartiendo conmigo todas sus experiencias y me dejen compartir las mías con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Karina y esto es Los Aromas de la Catrina. Pueden seguirme también en Los Aromas de la Catrina, tanto en YouTube como en Instagram. Y pues bueno, el día de hoy les voy a reseñar unos perfumes europeos que la verdad veo que no los reseñan mucho ni hablan mucho de ellos, pero la verdad es que a mí me gustan. Les voy a dar algunos tips para esta casa de inspiraciones y les voy a compartir mi historia y por qué a mí me gustan y por qué yo los uso. Así que comenzamos. Como les decía en el intro, yo les voy a contar mi historia con perfumes europeos. De hecho, yo ya usaba Fraiche, pero de repente me encontré una islita en algún lugar de los centros comerciales hace mucho tiempo, hace como unos 16, 17 años, y no les tenía yo mucha fe, pero comencé con uno que ya les había comentado que es mi máximo y es este Tresor. Y la verdad es que también me cautivó y lo manejan muy bien. Yo no, hace mucho que no lo pruebo con ellos, pero en su momento a mí me encantó y no solo eso, me lo chuleaban mucho. Me decían que olía muy, muy rico y con una estela amplia. Tiene una situación, perfumes europeos, a la mayoría de la gente dicen que no les duran las fragancias. Yo me acabo de enterar que usan sus compuestos son muy naturales, son de esencias naturales y este tipo de cosas. Entonces, creo yo que también por ahí va el asunto de que no duren tanto los perfumes en la piel. Normalmente a la porción que ellos los manejan, que es el 25%, que ya también se los había manejado en otro video, se los había comentado, duran como unas 4 horas más o menos. Pero yo lo que he estado haciendo es que los pido con 3 gramos extras y sí me dura mucho más, se convierte más en un perfume y no en un agua de tocador, que es como normalmente lo maneja perfumes europeos. Pero son muy allegados a los originales. De hecho, por eso es que la gente los compra de primera instancia, porque son muy allegados. Entonces les gusta, pero pues se desmotivan cuando sienten que pues pasan las 4 horas y no traen el perfume. De todas maneras, yo digo, es una inspiración y te duró lo que te tenía que durar en algún momento dado, pero si lo quieren un poquito más, pues ya les digo, métanle los 3 gramos. A mí me ha estado sirviendo mucho y no cambia el aroma del perfume. Otra de las cosas también, mi pH no es tan bueno porque aparte yo no tomo mucha agua de repente, entonces también ahí baja y no solamente me pasa a mí, yo creo que a mucha gente. Entonces esto del pH no es un mito, sí es una realidad. Entonces, pues les paso yo estos datitos y vamos a darle rienda suelta ya aquí a la reseña, porque aparte a mí me gusta que Perfumes tiene otros perfumes que manejan otras casas de inspiración y aparte de repente los encuentro como que más de pasada en los lugares, no tengo que ir a ciertos lugares en específico como Fraiche o las demás, pues para buscar las esencias. Ellos como están de repente en centros comerciales, es como que mucho más rápido llegar a ellos. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la primera, que es de Carolina Herrera, es el 212 Rose VIP. La verdad es que a mí este perfume no me gusta mucho con otras casas de inspiración, me gusta con ellos, porque este aroma de la famosa champán, o la champaña que manejan, a mí en otros perfumes, no sé qué pasa, pero me crea me llega aquí y aquí se me queda y no se va. Y de repente me provoca un poco de dolor de cabeza. No sé por qué, porque el perfume es lindo, el perfume no es muy, muy bajo, vamos. Digo, no es muy alto como para causar una migraña o un dolor de cabeza, pero a mí de repente esto me pasa. Pero en perfumes europeos me gusta, no me causa ese dolor de cabeza y lo disfruto mucho más. Y creo que es un muy buen perfume de Carolina Herrera. Es un floral, yo lo siento blanco, fresco, trae por ahí, trae flor de duraznero, es un floral frutal y yo no le siento mucho las frutas, así como de primera instancia, se le siente mucho la champaña, lo siento un poquito, de hecho hasta como un poco medio verdezón, trae notas frutales, que les digo que pues no la siento mucho,
trae mucho almizcle, yo creo que es eso, lo que en este perfume de repente me satura un poco y como que le resta un poco de importancia a las demás notas. Trae notas amaderadas y ámbar. Y es un ámbar diferente, no es un ámbar dulce al que normalmente bueno, yo estoy muy acostumbrada y me gusta ese ámbar dulce. Aquí no, yo creo que debe ser por el almizcle que lo baja bastante. Y las notas amaderadas están ahí, digo, finalmente sí, son leves, tenues, pero es un muy buen perfume del 2012, 14, perdón. Y está muy, muy lindo pues para primavera, verano. Yo creo que está muy propio para eso. Es un perfume fresco y versátil. Yo creo que lo puedes usar en cualquier momento, a lo mejor no nocturno, pero en cualquier momento para cualquier situación. Está muy ad hoc y me gusta mucho cómo lo maneja Perfumes Europeos. Perfumes Europeos les comento que a mí aquí no me duele la cabeza con él y con otras inspiraciones sí. De repente me satura la champaña. Pero bueno, se los dejo por aquí. Es un muy buen perfume de ellos y pues ojalá también lo puedan probar y me comenten. Tenemos otro por aquí que lo conocí también gracias a ellos. No lo había querido pedir con otras casas porque quería ver qué tal le iba a Perfumes Europeos. Y este es Viva la Juice. Y hoy qué bonito es este perfume. Había visto muchas reseñas y por eso me creó gran expectativa y lo quería conocer. Lo nombra mucho Bambi Licona y por ello lo quise compartir también con ustedes. Es un perfume floral frutal gourmand. Yo pensé que iba a ser mucho más dulce, por lo menos en Perfumes Europeos no lo siento tan dulce. Son como unas frutitas muy endulzadas, con flores blancas. Está muy lindo. Tiene bayas silvestres y mandarinas, un poquitito cítrico, pero bajo. La verdad es que no lo siento muy arriba, el cítrico, pero está lindo, está muy lindo. En la base trae caramelo, praline, vainilla y a pesar de que trae todos estos conjuntos de notas muy dulces, pues no está tanto, por lo menos aquí con Europeos, ¿no? Y está muy usable, está igual también para la primavera, para el verano, para días calurosos, está muy jovial, está muy alegre, es un perfume lindo, bonito, así lo veo yo. Trae ámbar también, pero es un ámbar bajo, no es un perfume muy ambarado, me parece. Es del 2008 y veo que a muchas les sigue gustando y lo traen por ahí. Me gustó mucho. A ver, vamos a darle por acá. Qué rico está. Está muy rico, sí. Se siente aquí, se siente mucho más el dulce en el aire, ahorita que lo sprayé. En mi piel me fijaron como que más el cítrico y y las flores, como que no le siento tanto las bayas silvestres. Pero es un perfume muy lindo y también lo tiene Perfumes Europeos y está padre. Pues ahí pásenlo a checar también. Yo se los recomiendo. Vámonos con el otro, que me gusta, flanker de La Vida es Bella, pero es La Vida es Bella Leggerie. Y es muy parecido a La Vida es Bella, pero no trae la nota de pachuli ni de haba tonka. Y esto lo hace muy diferente porque, por ejemplo, aquí, ¡ay, qué rico! Se siente un poquito, igual tiene las grosellas negras y la pera. Yo lo sentí un poquitito hasta cítrico, como que un poco la salida. Trae iris, trae jazmín también. Que el otro, La Vida es Bella, trae iris y jazmín, pero trae otra flor, me parece. Trae flor de almendra, flor de azar del naranjo, y aquí no la siento. Y de hecho no la trae. Y esto hace que el perfume, en lugar de La Vida es Bella, yo le siento mucho más marcadas las grosellas negras. Y esto es lo que a mí me encantó y me cautivó de este perfume. Aparte, como no trae el pachuli ni la haba tonka, los hace un poquitito más bajo y un poquito menos intenso y como que no te satura tanto de repente la nariz. En la base trae praline, vainilla y trae almizcle blanco. Entonces, por eso este almizcle también lo baja mucho. Sí es diferente, ¿eh?
De hecho, yo aquí tengo el de La vida es bella, que también yo ya les había comentado en otro video que está por ahí, que me parece que está en los perfumes más vendidos del 2021. Si tienen la oportunidad, también váyalos a checar. Ahí es donde yo reseñé La vida es bella, pero en el normal de perfumes europeos con ellos. Y sí, eso es otra cosa a la salida, ¿eh? Y el secado también. Aquí con ellos se les siente luego el iris, que yo ya les había comentado que me gustaba mucho con ellos porque así lo sentía, se siente mucho más atalcado desde un principio. Y el otro, no, el Leggerie es mucho más afrutadito, de repente lo siento un poquitito, como un poquitito más dulce, pero no sé, es raro, o sea, sí son diferentes. Y este Leggerie es agua de perfume y salió en el 2013. También es floral frutal gourmand. Y si tienen la oportunidad, también revísenlo con perfumes europeos. Está muy lindo, la verdad. A mí me gustó mucho, mucho. Lo siento un poquitito más bajo y más frutal que La vida es bella, el tradicional. Y vámonos con el último, que es una fragancia que acaban de sacar. Bueno, yo la conseguí el año pasado, como por ahí de noviembre, diciembre, con ellos. Y este es My Way, de Giorgio Armani. Es un floral del 2020 y también les quedó muy bello aquí a perfumes europeos, ¿eh? Ya saben, son unos nardos muy lindos, un poquito dulces, cítricos, pero está muy fresco el perfume. Está un poquito más ligero pues, que el Intense, pero a mí me gustó con ellos. Está muy primaveral, está también como para usarlo ahorita ya que viene el calor. Está muy lindo. La verdad, no tiene mucha complejidad este perfume. Trae flor de azahar del naranjo y bergamota. Por eso les decía que sí se siente un poquito cítrico. En el corazón trae nardos, jazmín de la India. Y en la base trae vainilla de Madagascar, almizcle blanco y cedro de Virginia. Sí se siente un poquitito amaderado ya en el secado, pero no es mucho. Yo más bien lo siento esos nardos muy ricos, muy endulzados casi todo el tiempo del perfume, que son como unas 4 horas, 5 bien proyectados. Les digo que los pedí al 3% y funcionan y caminan bastante bien, por si los quieren pedir así. Y básicamente pues es un perfume de nardos muy lindo, muy vaporoso, vamos, ¿no? Se me antoja así con un vestido, sandalias, para estar pasando el rato en una linda primavera o verano, para lo que ustedes lo quieran ocupar. Están muy lindos, la verdad es que yo se los recomiendo. A mí me gustan la línea de perfumes que tienen, las variantes que de repente tienen, que a veces no encuentro con Fraiche, ¿no? Y me gusta cómo se desarrollan. No son de muchísima evolución, pero está el perfume. Yo creo que tienen como unas 3 etapas de evolución buenas y están bien. La verdad es que a mí me los han chuleado. Yo antes de repente usé mucho tiempo perfumes europeos y tenía una amiga que le encantaba. Me decía que olía muy, muy rico. Entonces, bueno, pues yo se los dejo por aquí. Esto fue todo en este videito. Espero que les guste, que me comenten si los han usado, si les gustaría usarlos y cuáles han usado. Y ya saben, pues aquí con mucho gusto los estamos comentando. Si no me conocen, pues ya saben, soy Karina, Los Aromas de la Catrina. Suscríbanse, denle click a la campanita, síganme, compartan para que pues siga creciendo el canal y yo todos sigamos muy contentos viendo este tipo de videos. Así que hasta la próxima. Bye.